Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Estas manos merecen un aplauso. Cuidan, aman y protegen. Salen a trabajar. Van de paseo. Hacen compras. Todas estas manos son de personas con discapacidad visual. Y esta es su tarjeta. Presentamos la primera tarjeta táctil débito o crédito para personas con discapacidad visual, diseñada con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándoles autonomía financiera. Comparte esta buena noticia que reafirma nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Buena oportunidad para usted apoyarles, porque allí se forman jóvenes que están en alto riesgo en la sociedad. Se forman como ciudadanos. Y esa es una tarea que la lleva a cabo la Congregación Salesiana de la Iglesia Católica. Verdaderos polinizadores, gente de formación para formar jóvenes. Gente para la escolaridad, para la escuela. Y formar jóvenes, hacerlos buenos ciudadanos, rescatarlos incluso del crimen, es una tarea homérica. Apóyelos también. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, las noticias del mundo. La verdad que nosotros, los iberoamericanos, porque hay que decir así, con el voto somos gente difícil. En España las encuestas se fueron a pique con los españoles, porque el voto latino es enredado. En Italia la Meloni no la daban tampoco como favorita, pero ganó la Meloni en voto latino. Y en Argentina, señores, es un terremoto lo que ha hecho el señor Javier Milei, Peluca Milei, todo lo que le puedan decir. Un hombre con un discurso, que eso hay que oír. Un discurso más liberal que el de Reagan y el de la Thatcher. Imagínense ustedes que eso es mucho.
lo que fue Margaret Thatcher, pero Margaret Thatcher era una mujer sin escándalo, y sin bulla, y sin ruido, era una mujer también, era una jefa de Estado, de verdad. Pero este hombre tiene un discurso ampliamente neoliberal o liberal. Pero él ha captado todo ese disgusto, principalmente la gente joven, pienso yo, porque los viejos son todos peronistas, o de los partidos de ahí, de centro y esas cosas. Pero hay una gente rebelde, una juventud que debe estar rebelde en Argentina, porque es que Argentina ha estado gobernada por verdaderos delincuentes. El peronismo es la cosa, es el movimiento más delincuencial que ha tenido Argentina en toda su historia. Han quebrado a Argentina. Un país que era rico y tenía unas proyecciones de ser un país, el primer país desarrollado, diríamos, de América Latina. Tenía toda la proyección, pero el peronismo acabó con ese país. Y no ha sacado cabeza más, porque yo no he visto un pueblo que tenga el peor atraso político que tiene ese país, que es Argentina. Siguiendo a una señora demostrada que es una delincuenta, la señora Kirchner, porque fue demostrado ahí con el señor Báez, ese señor que era un nadie, un don nadie, y terminó siendo uno de los contratistas más ricos y hoteles y el esposo de la señora Kirchner y ella, toda esa gente son multimillonarios. Pero en Argentina lo saben. Dios mío. Participaron en secuestros, han participado en asesinato, aquel fiscal que mataron. Pero incluso esa señora se atrevió a negociar con los iraníes, una gente que explosionaron el local de la AMIA en Argentina. ¿Cuántos judíos, familias judías que fueron afectadas por esas explosiones? Una cosa terrible, los daños. Y ella negociando con los iraníes. Es decir, echándosela de comunista o de izquierdista. Todo este indigenismo de izquierda, como yo he dicho. La hija hubo que llevársela para La Habana. No sé si fue a desintoxicarla o a qué, pero, señores, Cuba le ha servido como de hospital a todos esos delincuentes de la izquierda y el pueblo cubano, como dicen, alando aire. Y todos esos hospitales abiertos a todos estos delincuentes de la izquierda latinoamericana. Una vergüenza. Argentina, bueno, pues ha despertado con unas elecciones donde este señor, este discurso tan agresivo, tan contundente, tan de frente, Javier Milei, un hombre que las encuestas lo señalaban tal vez en un 20% o menos, y el hombre se ha encaramado en un 30, casi un 31%, y ha escalado el primer lugar, le daban un tercero o cuarto, y el hombre escaló al primero. Es decir, en esas primarias de Argentina, porque allí se eligen por primaria los candidatos, son generales. Entonces, este hombre ha sacado una puntuación verdaderamente alta, muy alta, y ha sido una sorpresa. Eso sí es una sorpresa lo que ha pasado en Argentina, porque no se esperaba que ese voto de protesta fuera tan decisivo como para desplazar a esos viejos guayacanes argentinos que hay ahí, qué sé yo, cómo llamarle, esas pirámides del peronismo y del radicalismo, porque yo creo que Macri hereda esos radicales de Raúl Alfonsín y esa gente. Pero Argentina verdaderamente ha dado un salto con este señor Milei, y la verdad que habrá que esperar a octubre, que vienen las elecciones generales, a menos que haya un cambio, no sé, que se puedan movilizar allí. Lo más probable es que los Macri, la gente de Macri, tengan que darle un apoyo, tal vez, a este hombre, porque el peronismo eso es totalmente, eso es el absurdo, como dice, que gobierne de nuevo. Este mismo señor, el que gobierna ahora, Fernández, ese sacó 48 y pico, y el partido ahora, no, yo creo que no llegó ni a 20, por ahí, o a 20 y algo. Es decir, en Argentina ha habido un cambio extraordinario, las encuestas se fueron a pique, igual que en España, en Italia.
Ahí están ese voto latino enredado. Así que aquí hay que tener cuidado también a los encuestadores que les gustan hacer muchas travesuras y muchas diabluras. Vamos a esperar qué va a pasar ahí. Bueno, yo vi una noticia de la iglesia. Nosotros la semana pasada estuvimos viendo el caso del señor Jaín Méndez, un obispo católico que se expresó, tal vez el presidente Abinader, ese discurso del obispo Méndez en Montecristi, parece que caló hondo en el presidente, que no esperó mucho o no esperó la fecha para anunciar su repostulación. Ese señor Jaín Méndez, en esa oportunidad, decíamos nosotros, puede abrir la caja de los truenos en esa iglesia católica, porque la iglesia católica, aunque pueden hacer, los curas hacen muchas veces sus pronunciamientos y tienden a tomar partido algunos, pero la iglesia se ha cuidado mucho de eso, no ha sido tan abiertamente proselitista. Hay curas, no hay duda, que se exceden y hablan y insultan inclusive a los políticos. Una vez un cura que le dijo a Hipólito Mejía hasta del bar que se iba a morir, como dice, no sé si fue en Gurabo, por ahí, o en Santiago fue, yo recuerdo, pero fue una exposición muy fuerte que tuvo frente a Hipólito Mejía, que se contuvo Hipólito Mejía ahí, pero era de ley, como se dice, o de rigor, pues imagínense, en pleno templo. Pero los curas, aquí hay curas, y esos curas que tuvieron contra Balaguer, habían unos curas que eran verdaderos guerrilleros. El padre Cabeza, me acuerdo, pero aquí había un cura, el padre Nino, en Santiago, que tenía una barba luenga, larga, y usted le decía, padre Nino, y Balaguer, ¿qué usted opina de Balaguer? Y entonces le mencionaba la madre de Balaguer, y eso eran improperios que le voceaba ese señor. ¿Cuándo usted se va a quitar la barba? Cuando se muera Balaguer. Oye, eso era un cura, el padre Nino. Así habían unos curas en esa época que se metieron hasta agraristas y fueron muy combativos con el régimen de Balaguer, no hay duda de ello. Entonces, pero esos eran unos curas que no eran unos curas como de verdad, como que eran unos curas, como no para dar misa, sino como para mantener la iglesia en todos los campos, como dicen, de la lucha social. Pero esa gente, como el padre Rogelio, esa gente no sabe dar misa. Digo yo, Rogelio no sabe dar misa. Bueno, entonces, esas declaraciones de ese obispo, ya vi que otro obispo se pronunció. Un obispo que se llama Héctor Rafael Rodríguez, creo, del episcopado dominicano. Entonces, ese señor, el discurso de él, fue como si fuera una respuesta a lo que dijo el señor Jaín Méndez. Como el problema de este país, lo que la gente quiere es luchar contra la pobreza y la falta de recursos y de dinero. Eso es lo que ha dicho este hombre. Distinto, como respondiéndole a aquel se fue en elogio al presidente y señaló que todo lo bueno que ha hecho el presidente Abinader por la gente. Entonces aquel pidió votos de verdad, votos de sufragio, no votos de cantidad por el presidente Abinader, el obispo Méndez. Pero Héctor Rafael Rodríguez pidió comida y seguridad para la gente, que eso es lo que la gente quiere. Y eso no es el mismo mensaje. Este es un mensaje, el de comida y seguridad, es un mensaje muy duro contra el gobierno. No es lo mismo derretirse en elogio al presidente que señalar algo que están viviendo, y los obispos viven esas
experiencia, la gente le cuenta y le dice, padre, en mi casa no se está comiendo igual. Mire, la carne está muy cara y nosotros no podemos comprar esa carne de res ni de cerdo, y el pollo mismo se nos está poniendo muy difícil la vida. Y además la seguridad nos está también poniendo en apuro, hasta en los campos aquí no podemos ni salir a la calle o tener las cosechas bajo vigilancia porque nos las roban también. O sea, cuando esos obispos dicen esas cosas es porque oyen y hacen consenso de lo que oyen. Entonces eso como que me llamó la atención, esos dos discursos, porque yo sabía que ese discurso de Jaime Méndez iba a traer otros. Pues la iglesia no es verdad que diríamos, se alinea o usted la puede embosar o la obliga a tener que escudarse o escorarse, abrir y dejar pasar. No es verdad, esa iglesia no es fácil. Por eso me pareció eso como chocante, la verdad, que chocan esos dos discursos. El del obispo Jaime Méndez, que es un hombre que se fue en elogio con el presidente y pidió públicamente la reelección. Pero este señala dos cosas graves, dos situaciones que ponen incluso al gobierno a pensar, debieran ponerlo a pensar, al propio presidente de la República. Pero bien, vamos a hablar más luego de eso. El Banco Central anuncia, pero antes de que el Banco Central anuncie, hay que dar algunas noticias de Rusia. Porque esa guerra de Rusia y de Ucrania se le está complicando, principalmente a Rusia se le están complicando las cosas, porque para Ucrania es tan complicada, porque es un país más pequeño que ha sufrido el efecto de las bombas directas y siguen bombardeando áreas vitales, muelles, aeropuertos y áreas civiles, muerte por donde quiera, porque los disparos son de cohetes que, imagínense esos cohetes hipersónicos que le está lanzando Rusia en forma indiscriminada. Muelles de Odessa, esa zona para sacar los granos, que es la riqueza que tiene Ucrania. Imagínense, es un bombardeo masivo, es decir que hasta ahora ha sufrido más Ucrania que Rusia como sociedad golpeada, diríamos, por bombas o balas. Es del cielo a la tierra. Pero indiscutiblemente que esa guerra le está trayendo muchos problemas a Rusia. Los prorrusos no lo ven así. No, Putin está muy bien allí, pero no es verdad que está bien. Hoy el rublo se ha devaluado en una forma ya peligrosa. Y el gobierno parece que ya está agotado para poder seguir inyectando ahí y tratar de proteger su moneda, pero la moneda se está devaluando en forma progresiva. Las exportaciones de Rusia cayeron 1/3 de las de 2022. Las exportaciones. Si el rublo cae, porque esas exportaciones se están ya reflejando, ese es menos dinero que entra. El gobierno no tiene como tanto dinero ya para seguir protegiendo la moneda. Hay mucha fuga de capitales y eso es resultado de la guerra y de las sanciones que ya se están haciendo sentir en Rusia. Pero además, esos bombardeos de Ucrania con los drones también están asustando a los moscovitas, porque ya Rusia, señores, ha tenido que cerrar esos aeropuertos más importantes de Moscú, han tenido que cerrarlo por momentos, por anuncios de bombas que vienen de estos drones. El Nukovo, no me acuerdo cómo se llama ese de Moscú. Eso lo tienen que cerrar a veces. Y hay otros aeródromos cercanos a Moscú que también lo están cerrando por efecto de las alarmas por estos drones de Ucrania. Es decir, las cosas se están complicando. Occidente sabe que ya las cosas se le están complicando al señor de Rusia. Y vi que el señor Biden pidió $13,000 millones más
de apoyo a Ucrania. Y 8.500 millones de dólares más. Es decir, estamos hablando como de 22.000 millones de dólares para ayudar a Ucrania y a países que siguen afectados por el asunto de la guerra. Vamos a seguir después de esta breve pausa, porque yo creo que esas cosas se reflejan por aquí más luego. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Estas manos merecen un aplauso. Cuidan, aman y protegen. Salen a trabajar. Van de paseo. Hacen compras. Todas estas manos son de personas con discapacidad visual. Y esta es su tarjeta. Presentamos la primera tarjeta táctil débito o crédito para personas con discapacidad visual, diseñada con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándoles autonomía financiera. Comparte esta buena noticia que reafirma nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Pues bien, esa situación de Rusia se está complicando, hemos dicho nosotros, para Rusia. Europa anunciaba en esta semana que la dependencia de gas e hidrocarburos, petróleo, prácticamente va a ser cero con respecto a Rusia. Europa se está liberando de esa dependencia tan directa con Rusia. El señor Putin sabe que con esa ayuda de Occidente no es fácil luchar por un país que tiene un problema con la economía y Occidente, Estados Unidos, los países más ricos del mundo, lanzando dinero, enviándole dinero a Ucrania, de esa forma 22.000 o 23.000 millones de dólares, señores, eso no es fácil. Entonces, Estados Unidos y el Reino Unido le han puesto más sanciones. Ahora fue un grupo, el grupo Alfa, un grupo muy especializado parece que hay en Rusia, de esas grandes corporaciones, pero hacen mucho negocio con Occidente y llevando materiales, parece, de uso militar, y eso lo están frenando también. Le han puesto unas trabas enormes a ese grupo también, y eso le van cerrando más puertas a Rusia. Alemania está considerando un cohete que se llama Taurus, porque ya los ingleses y los franceses han enviado los cohetes, los Screw, no me acuerdo, Shadow, creo que la sombra, o gusanos de la sombra, algo así, no sé. Y los franceses tienen otro, el Scarp. Entonces están enviando esos cohetes
Y esos cohetes fue lo que impactaron en el muelle, en el puente de Crimea. Óiganse bien. Alemania tiene el Taurus, que es un misil como el Tomahawk americano. Que esos son unos misiles que van volando a muy baja, casi a ras, y tienen la habilidad de levantar. Cuando ven un objeto, una montaña o algo, levantan el Tomahawk. Yo me acuerdo cuando Estados Unidos, la guerra del Golfo, lanzando esos Tomahawk desde el Mediterráneo y lanzando esos cohetes sobre Bagdad, señores. Eran del Golfo Pérsico, lanzándolos sobre Bagdad, pero también esos Tomahawk, señores, ese es un misil tan preciso que los daños, yo recuerdo, los daños colaterales eran mínimos en Bagdad, la capital de Irak. Entonces Alemania está pensando tal vez modificar, porque tienen un alcance de 500 kilómetros y ellos no quieren que Ucrania vaya a usar esos cohetes, lanzarlos profundamente en Rusia. Un cohete de esos de la frontera de Ucrania puede alcanzar Moscú. Imagínense ustedes si explota un cohete de eso en el Kremlin. Eso es una locura lo que va a pasar ahí en Rusia. Entonces, Alemania está considerando modificar eso, pero ese es un cohete que lo puede lanzar el F-16. Y eso quiere decir que cuando entreguen ese cohete van los F-16. Esos aviones Estados Unidos ha estado barajando, pero le van a llegar a Ucrania, porque es que Ucrania se va a convertir en la Wehrmacht alemana de esa invasión que hubo contra Rusia. Eso está ahí ya, eso es un poderoso ejército que hay ahí en Ucrania con todos esos armamentos súper modernos que le están llegando a esa gente. Decía yo que se iba a hacer el Israel de ahí. Bueno, pues entonces esa situación se está complicando. El Mar Negro tiene dificultades, los barcos tienen que someterse a unas inspecciones, no hay seguridad de que un barco pueda sacar comida de ahí y eso va a complicar más los asuntos. Vamos a esperar, los países que estamos por aquí, se nos complican las cosas cuando se dañan por allá, no hay duda de ello. Bien, entonces el Banco Central anunció el comportamiento de las remesas en lo que va de 7 meses del año 2023. Los flujos de remesas superaron los 5.900 millones de dólares. Quiere decir que el país va a recibir alrededor de 10.000 o más, 11.000 por vía clara. 10.000 millones de dólares en remesas. Se puede decir que es un dinero que es una vergüenza ganárselo, porque el país, son su gente que han tenido que largarse del país desesperados por la pobreza, porque los gobiernos, las autoridades nunca le han podido brindar un futuro y que la gente ha tenido que salir, como se dice, despavorido por la pobreza, la miseria, y se ha tenido que establecer en estos países desarrollados y luego mandan remesas. Es verdad, pero eso es una realidad. Es una realidad, y lo primero que comenzaron a mandar remesas son los países ricos de Europa cuando se mudaron para los Estados Unidos y salieron por el mundo a buscar vida, porque los que llegaron a Argentina, los italianos que llegaban a Argentina, los italianos que llegaron a Estados Unidos, los irlandeses que llegaban a Estados Unidos, los ingleses, polacos, judíos, todo el mundo ha tenido que moverse en toda la historia. Entonces, que los países latinoamericanos emprendan su huida también hacia los países desarrollados, eso ha sido en toda la historia, ha sido así. Entonces las remesas caen muy bien y el Banco Central le da una importancia porque sabe que ese es un flujo de dinero que entra y se convierte en el país en un dinero muy regado, qué sé yo, muy distribuido, porque es dinero que llega a las familias en forma de pequeños montos y eso empuja la economía, no hay duda de ello, porque esos 10.000 millones de dólares es para gastarlo aquí, no es para guardarlo. La gente no guarda dinero, que son
dineros que vienen para gastarlo aquí. Esa es la verdad. Saludamos eso y esperamos que sigan aumentando las remesas. Eso es lo bueno. Bueno, entonces, mira, hay un tema que me faltó de Rusia, pero fíjense cómo las cosas se van complicando. Arabia Saudita hizo una reunión en una ciudad que se llama Jeddah y fueron 40 países. India, China, Estados Unidos, la Unión Europea, 40 países importantes. Rusia no fue invitada. Arabia Saudita es un país muy importante porque es un país muy rico, pero además tiene el control de la mayor cantidad de explotación de petróleo. Los sauditas siempre han estado unidos a Rusia para fines de ponerle precio al petróleo, que el petróleo no baje mucho y ellos se autorrestringen. Pero Rusia no ha respetado las autorrestricciones por los mismos problemas de la guerra que tiene, porque que también están asediados. Arabia Saudita hizo esa reunión, no invitaron a Rusia, pero ahí había gente de China y de India que son dos amigos de Putin. ¿Qué pasa ahí? Arabia Saudita puede estar cobrándole a Rusia el no cumplimiento de los acuerdos para que el precio del petróleo no baje mucho. Incluso ellos lo que quieren es que suba más, pero está como en $80 o algo más. Pero Rusia tiene unos stocks de venta de los precios incluso para la Unión Europea y eso los afecta. Pero fíjense que ya en el plano diplomático, esa fue una reunión que promovió Ucrania con el príncipe ese, el Mohamed, ese príncipe de Arabia Saudita. Entonces, es una victoria diplomática ¿para quién? Para Occidente, Ucrania, Estados Unidos y todos los que han organizado la reunión. Y una derrota diplomática para el señor Putin. Así son las cosas de la guerra y de la geopolítica y del dinero. No es fácil luchar con las potencias, no es fácil. Bueno, entonces, señores, ha surgido una noticia importante en el fin de semana. El presidente Abinader, vamos a decir que en un escueto discurso, pero muy escueto discurso, apenas 2 minutos, justificó su repostulación, ir por la reelección, porque él entiende que la honestidad, el pueblo dominicano le agradece a él eso, que haya sido honesto, que eso es lo que el pueblo valora y que él, venciendo los deseos de su familia y de él mismo, es decir, es como una especie de predestinado. Tengo que seguir porque es una necesidad nacional. Y no es noticia, porque eso es una noticia importante, pero no ha sido sorpresa. Yo digo que lo sorprendente es sorprenderse de eso. Eso es lo sorprendente, repito, es sorprenderse de que el presidente Abinader diera eso, porque eso era lo más esperado, vox populi. Porque no había los contrincantes internos del presidente Abinader son tan débiles que casi se ven como si fueran de juguete los que aspiran a ganarle el puesto de la repostulación o de la postulación a él, de la candidatura dentro del PRM. O sea, eso es casi un juego, como dice. Ahora, el presidente yo creo que se basó mal para justificar su repostulación. Primero, no fue explícito, porque un discurso, para usted ir a una reelección, después que usted ha dicho tantas barbaridades, tantas cosas que usted ha jurado de la reelección, usted tiene que hacer un discurso verdaderamente sopesado, que justifique el por qué usted quiere ir a una repostulación o por qué aquellas opiniones tan negativas que yo tenía de la reelección era por mi bisoñez. No tenía la experiencia. He visto que del Estado uno
puede ayudar a las muchas familias a salir a camino, y uno no preveía que tal vez desde la oposición cuál era el alcance mismo de un cargo como ser presidente de la República. Entonces yo he llegado a la conclusión de que estaba equivocado, y el pueblo dominicano sabrá entender que yo me equivoqué de hacer un juzgamiento tan desleal con la reelección, porque la reelección no es mala si es honesta, si es, qué sé yo, si es limpia, vamos a decir. Pero el presidente no explicó nada. Tampoco dijo cuáles han sido sus grandes éxitos, porque usted tiene que justificar también y decir, mire, yo juraba de esto, de ese cargo, pero en vista de que nos hemos comprometido con tantas obras, que estamos ejecutando 600 obras, hemos entregado 200 obras importantes, el país está en una ebullición de obras públicas y nosotros necesitamos darle continuidad a eso. Bien, porque yo recuerdo que en 1970, Joaquín Balaguer, cuando fue a la reelección, decía yo, él viene aquí, no habló hasta marzo o abril del 70, faltando un mes para las elecciones. Luis Abinader habla casi, faltando un año casi para las elecciones. Y yo recuerdo, leyendo ese discurso de Balaguer, que Balaguer dijo que él consultó a don Quiquí Enrique, un hombre prominentísimo del país, serísimo, que consultó a la doctora o la profesora Urania Montaz. Y recuerdo una señora apellido Amiama, que no recuerdo su nombre, y que esas tres personalidades le dijeron a Balaguer que siguiera, que tratara de seguir en el poder, que se presentara a la reelección. Y Balaguer, atendiendo esas opiniones tan pesadas, tan serias, de gente tan bien valorada del país, él entendía que había que seguir, o tratar de seguir, que se iba a presentar a la repostulación. Incluso Balaguer se fue, renunció del poder. Es decir, tomó una licencia, y yo recuerdo que el presidente el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que era don Ruiz Tejada, don Ramón Ruiz Tejada, era el presidente de la Suprema Corte de Justicia y quedó como presidente provisional mientras Balaguer tomó una licencia para hacer campaña. Entonces, ¿cómo Balaguer explicó aquello? Leyendo ese discurso. Señores, Balaguer decía, miren, nosotros arrancamos una obra que hay que seguir. Por ejemplo, el sur. Siempre yo he hablado de esa obra colosal del sur que Balaguer arrancó, pero fue en el país. Pero, por ejemplo, una obra como el José Joaquín Puello, el canal de riego de San Juan de la Maguana, las obras hidráulicas, que no tengo que mencionarlas, más el canal de Asua, la tierra de la United Brand de Asua y del CISAR, la tierra de la Grenada Company, todo ese complejo agrícola industrial de la Grenada Company, desarrollando aquello, todos los troncales, carreteras de todo el país, el norte con del Conte y Alasia. He mencionado todo eso aquí, el lago en la olla del lago Enriquillo, toda esa carretera Balaguer las hizo todas, Pedernal incluyéndolo. Viviendas, acueductos, todo eso fueron los primeros 4 años. Aquella obra colosal sin préstamo, la presa de Tavera y la presa de Valdesia, iniciada también. Entonces Balaguer, esa obra, la gente la estaba mirando, las viviendas, los hospitales, escuelas, acueductos, plantas de tratamiento de aguas negras, calles, avenidas, porque había que ver la Chuchi, por ejemplo, porque ahora es muy bonito pasear por la Chuchi y ver una alcaldesa paseándose y pegando cositas y brillitos y 2 lámparas allí, hacen una recepción, un meeting, y pegan 4 lámparas y podan 2 árboles. Balaguer hizo la avenida, la Chuchi. Y eso, con ese estandarte fue que Balaguer pidió la reelección. Óigase bien. Vamos a una breve pausa y seguimos con el tema.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Estas manos merecen un aplauso. Cuidan, aman y protegen. Salen a trabajar. Van de paseo. Hacen compras. Todas estas manos son de personas con discapacidad visual. Y esta es su tarjeta. Presentamos la primera tarjeta táctil débito o crédito para personas con discapacidad visual, diseñada con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándoles autonomía financiera. Comparte esta buena noticia que reafirma nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Pues bien, seguimos hablando de lo escueto, de esa justificación del presidente, de la honestidad, que hay que decir lo siguiente, es un peligro para el presidente. Escoger la honestidad porque la honestidad no es lo mismo que la honradez. Es mejor que el presidente hubiera dicho que él es honrado y que él trata de ser honrado y ser honrado y es honrado. Pero no es, usted puede ser honrado, pero no necesariamente es honesto. Usted puede ser deshonesto siendo honrado. Por ejemplo, usted decir algo que no va a cumplir, eso es deshonestidad. O que se haga acompañado de gente cuestionada, porque en Nueva York el presidente, señores, andaba con gente ahí. Hay gente muy, del consulado para abajo, toda esa gente cuestionada en este país por actos de corrupción. Vamos a estar claros. Y ahí hay mucha gente en el gobierno señalado y señalable por corrupción. Entonces el presidente no puede asumir eso. Pero bien, dentro de eso hemos dicho entonces que no ha sido sorpresa. Es una antisorpresa, yo creo, lo que ha pasado con esto, porque ya es lo que digo, lo sorprendente es sorprenderse de que el presidente dijera que va a la repostulación, porque eso es una cuestión automática, prácticamente eso se veía ahí. Ahora, el presidente Abinader llegó al poder con una exigencia que tenía el pueblo de ver tantos episodios de corrupción y esa cosa. Uno sabe que eso, los juicios levantaron el ánimo y levantaron la bandera del presidente y de la no corrupción y todo aquello. Pero entonces la gente se ha ido dando cuenta que la independencia judicial se ha ido quedando como perezosa con los casos oficiales. Y uno sabe la cantidad de denuncias que se han hecho y no ha habido la misma, diríamos, la misma fuerza persecutoria, no ha sido la misma.
Se han señalado muchos casos, nadie dice nada. Y uno sabe que en campaña eso no es fácil. Yo lo he dicho muchísimas veces aquí, desde los tiempos de Luis Ceró, el presidente asumir esa honestidad, vamos a ver cómo le va. Pero eso es complicado, porque es que, y más un partido como el Partido Revolucionario Moderno, que, fíjense las pamplinas que se hablaban aquí de Balaguer. Las reelecciones de Balaguer y la corrupción. El PRD era implacable con Balaguer, pero los alumnos de Peña Gómez, el único que se parece a Peña Gómez es el propio Peña Gómez. Pero después no ha habido un alumno de Peña Gómez que no haya quebrado los principios del peñagomismo. Y todavía ponen a Peña Gómez como estandarte. Incluso ahí hay gente todavía de ese viejo PRD que han negado a Peña. Ustedes saben las pamplinas que se le dijeron a Balaguer. Y el uso de los recursos públicos. Ahora se toman los recursos públicos para regalarlos. Es decir, el gobierno o algunos funcionarios del gobierno exhiben como logro las dádivas, lo emocional, pero los espacios para reflexión y para planificación son muy bajos, altos para la propaganda. Miren, hoy yo vi un dineral que ha gastado el gobierno en portadas de periódicos, señores, que yo creo que el único que se quedó fue el Diario Libre. Parece que el Diario Libre tenía la primera página vendida o comprometida con el grupo Telemicro y no apareció. Pero todos los diarios, fíjense, anunciando turismo, la llegada de los turistas. Pero ¿ustedes creen que un gobierno que tenga tantos problemas, tantos compromisos, que haya tomado más de 25 mil millones de dólares y esté tirando el dinero público, tirándolo a la calle? Porque las cosas también tienen que tener algún freno. Miren, esos son todos los periódicos de hoy. Las portadas compradas por turismo. Y Obras Públicas publicó, además, un folleto, un brochure enorme de las obras que está construyendo, del dinero. Eso es un dineral. Yo creo que está ahí también el de Obras Públicas. Vamos a ver si aparece. Pero esas fueron las portadas de los periódicos. Fíjense, el listín. Vamos a ver si Eric puede pasar las demás. Porque creo que hay una de Obras Públicas ahí con un brochure, una revista, un gasto. Ese es el del periódico Diario Libre, que ya la tenía comprometida con el grupo de Telemicro, parece. Y entonces no, parece que no, porque se quedó sin guisar. Un periódico que luce como si fuera oficialista ahora mismo, una línea editorial rarísima. Pero bien, ese gasto, señores, Obra Pública, ahí está el folleto. Yo no sé si lo tiene ahí Eric, que me lo pueda colocar, pero el dinero que cuesta eso, señores, con eso se termina el centro de rehabilitación de Barahona, que no hay forma de que termine el centro de rehabilitación de Barahona, de rehabilitación para discapacitados, señores, un centro regional. Y fíjense cómo se gasta el dinero. Entonces Balaguer, que era tacaño, que no gastaba eso, criticaron y el PRD le decía de todo. Hoy yo veo todos estos reeleccionistas, los que acababan con la reelección de Balaguer y con la de Lionel incluso, y la de Danilo Medina, y hasta la de Hipólito Mejía tuvo encontronazo hacia lo interno. Las pamplinas, repito, las pleplas que se hablaron y las críticas severísimas que se le hacían a Balaguer y a los balagueristas por corruptos. Hoy todos estos bienes públicos que se usan también para las elecciones y las reelecciones de los presidentes. Entonces esas cosas, eso también hay que verlo, porque es verdad, el PRM ha tenido controles, pero que la independencia, como hemos dicho, solamente se ha aplicado en meter preso a la gente del PLD. Entonces la independencia es que esta administración meta preso a lo de esta gente, si hay evidencia, porque si no hay evidencia, si no hay pruebas, tampoco se tiene que meter preso a nadie. Pero esas son cosas muy delicadas. Entonces el presidente tendrá que asumir todo lo que sean actos de honestidad o de deshonestidad
asumirlo como parte de su prestigio y de su gobierno. Y hay que ver entonces cómo esas cosas mañana van a repercutir. Ojalá esas cosas no traigan malas consecuencias, vamos a decirle así. Pero si el presidente ve las redes y ve lo que le han puesto ahí la gente, reclamándole todo aquello que el presidente cuando juraba de la reelección. Eso es terrible, la verdad que es complicado, no es fácil. Bueno, hay un pacto del agua, se firma hoy, o se firmó, no sé, pacto por el agua. Pero yo creo que ese es un pacto firmado en el agua, porque la vigencia de eso no va a tener ningún resultado. Porque ¿dónde van a aparecer 8.000 millones de dólares? Ese es el plan de 8.000 millones de dólares hasta el 2035. Señores, los planes, los países pobres no pueden planificar tanto. Si a eso se le llama planificación. Eso se parece a la despensa en la cocina de la casa de los pobres. Un país endeudado hasta el cuello como está República Dominicana, que le hablan de 8.000 millones de dólares para preservar el agua de este país, del cambio climático y de los abusos contra los recursos naturales y el agua. Y fíjense cómo se habla de la minería, cuando la minería es enemiga del agua. Pero aquí no hay quien entienda a los planificadores. Pero repito, en la casa de un pobre, usted no puede planificar, déjame hacer una paella. Oye, usted tiene los ingredientes, sí, yo tengo algunos ingredientes para la paella, ya no están todos. Entonces hay que tener la olla o el envase adecuado para usted hacer esa paella. Usted debe tener el azafrán, debe tener los mariscos, si es de marisco o de pollo y otras carnes de cerdo, etc. El arroz especial. Pero si usted no tiene eso en la despensa, usted tiene que salir a comprarlo. Ahora, si usted lo que tiene es arroz y carne de cerdo, usted hace un locrio. Y usted entiende que comiéndose ese locrio, usted está haciendo lo mismo que si fuera una paella valenciana. O hace un locrio de pica pica y usted también se está comiendo su paella de pica pica. Pero usted no se va a comer una paella valenciana o una paella marinera porque usted no tiene en la despensa no están esos ingredientes. Entonces eso pasa con estos planificadores que comienzan a planificar el pacto del agua. Pacto firmado en el agua, repito. Una verdadera utopía casi pensar en esas cosas. Claro, hay que ir trabajando con el agua. ¿Qué es lo que ustedes tienen que ir haciendo? Vamos a trabajar en las cuencas, vayan trabajando en las cuencas. Vamos a trabajar en los ríos, eviten la extracción de materiales de los ríos, los desvíos, el uso del agua abusiva de los ríos y de las fuentes fluviales. Vamos a eliminar la contaminación, regular el uso industrial del agua, las construcciones de pozos que están afectando también los acuíferos. Y se salinizan muchos acuíferos por el descontrol que hay, el desorden. Vamos a racionalizar el uso del agua de riego. Vamos a una reconversión productiva y vamos a sacar cultivos que no son adecuados para zonas que tienen poca agua, por ejemplo. Usted sabe que el agua de San Juan de la Maguana no es tan suficiente como para usted darse el lujo de sembrar 100 o 150 mil tareas de arroz en ese valle. ¿Qué usted tiene que hacer? Usted tiene que sacar una reconversión productiva. Hay que sacar ese arroz de ahí. Pero eso se llama preservar el agua. Y tal vez esa misma agua para llegar allá a las Dos Bocas, a una presa que se lanzó a hacer Danilo Medina con muchísima pomposidad vacía, sabiendo uno, y lo dijimos nosotros, esa presa ojalá tenga agua, porque una vez hicimos un intento y se hizo el estudio. Y llegamos a la conclusión de que no se podía hacer una presa en ese río de ahí de Vallejuelo.
Pero los políticos hacen de todo para engañar a la gente. Le sobraba el dinero a la IEGI y la IEGI gastó ese dinero. Así andan también con estos recursos, cogiendo préstamos, le sobran dinero. Entonces, vamos a hacer con el agua lo que se tenga que hacer poco a poco, porque Balaguer no hizo ningún pacto de agua para hacer la presa, que si no fueran por esa presa estuviéramos agarrándonos la cabeza con los dedos de los pies, estuviéramos rascándonos nosotros la cabeza. Entonces Balaguer no tuvo que firmar ningún pacto de agua para eso. Es ponerse a trabajar y dejar de estar de tontos y de teóricos, un grupo ahí de todos esos técnicos que tiene el gobierno, que usted no hace un técnico para trabajar de ninguno de los que están ahí. Entonces el gobierno, hemos dicho nosotros, tiene que tener una reorganización, un reordenamiento de prioridades y ver qué es lo que se va a hacer, porque no van a hacer nada prácticamente. Vamos a seguir con estos temas, porque yo creo que son importantes, pero ya el tiempo lo tengo encima y no me permite más. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol, o Comenzando la Noche.